compártela para que, para darte para, una sí. explicación técnica, pues, de la... Yo le comentaba a Darwin que esa declaración está como para ejemplo de universidad. El que haga esa declaración se gradúa. Ah, De bueno. verdad, porque no, y me llama la atención que la primera vez que la monté, me saca la declaración en el formato SR, mayores de 65 años, Ajá, ajá, y le estaba dando la deducción adicional de $6,000, y esa persona no tiene esa edad. ajá. Entonces imagínate que tuve que eliminarla y volverla a hacer desde el principio otra vez. No, eso fue una Bien, historia esa declaración. está bien. ¿Pero ya la Pero terminaste? No. sí, ya la envié, por cierto, la envié el día lunes. Ah, ok, ok. Está bien. Pero apenas tengo un chancecito, yo se las comparto, no hay problema. Porque de Dale, verdad que seguro, pues. está bastante interesante esa declaración. Ok, Sí, perfecto. por Dale, aquí a ver. hay una pregunta en el chat de Isabel. Isabel pregunta, ¿qué se puede hacer cuando hay un error en una forma 8805 o 8804? En una de esas formas, en el 2024, en lugar de poner el nombre de la partnership, escribe el nombre del partner, dirección del partner también. Pero ya Entonces, yo preguntaría varias cosas, ¿no? Una es, ya declaraste, porque es el 24, ¿no? sí. Este, segunda pregunta, ¿declaraste ya la 1040 que correspondería a esa 8805? Porque si no lo has hecho, lo que tienes es que hacer una enmienda del 1065 ¿Listo? Cuídate, pues. Te para voy a- producir una nueva 8804 y una nueva 8805, ¿no? No, no sé si le puedes dar el acceso al micrófono para que hable ella, Isabel. Isabel, sí. Isabel, Isabel tiene la palabra, Isabel. Hola, hola, buenas tardes. Buenas Hola, Isabel, ¿cómo tardes. estás? Muy bien, gracias, saludándolos. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de adquirir aquí nuevos conocimientos y resolvernos un poco aquí los problemas con estas declaraciones. A la Eh, orden, siempre a que la se pueda. orden, siempre que se pueda. Gracias. Sí, mire, Tampoco para la grabar eso. forma 1065 sí se Ay, sigo presentó en el hablando. 2024. Y lo que no se presentó fue la 1040NR de este socio que es extranjero porque ella, mejor dicho, tuvo un No sé, problema con el ¿cuántos ITIN. hay? Entonces, no sé, el sistema me la rechazó y hasta tiempo después nos dimos 40. cuenta que había sido rechazada la declaración. Correcto. Entonces, la 1065 sí se presentó. Ok. Lo que yo recomiendo es Yo que recomiendo por ahí hay un micrófono hay un abierto. micrófono abierto. Sí. Tengo eco. Este, lo que yo recomiendo, Lo que yo básicamente, recomiendo básicamente, ya, no. Tengo Sí, duplicidad de. ¿Ya? ¿Aló? Ahora sí. creo que es el de Ya, Mónica, pero no me da ya. chance de No, quitar. Ok. ya está listo. Ok. eh, lo que básicamente yo haría sería una enmienda de la 1065 para producir una nueva 8804 y una nueva 8805. Y así poder hacer la 1040NR correctamente, pues, ¿no? Eso no tiene mayor particularidad, simplemente se enmienda y se envía y se le da la explicación en la enmienda del 1065 de por qué se está mandando la enmienda, pues. Y ya, se corrige el 8805 y ya la puedes utilizar para la declaración del accionista, pues, o del socio, en este caso. Ah, ok, qué bien que me lo dice porque también estaba detectando un error en la 1065 que en vez de elegir individual passive, creo que dice, le puse Ajá, partnership y es el socio como tal, entonces le puedo corregir aparte también, va. correcto. Corriges todo y mandas la enmienda, pues, de la 1065.
La enmienda es un sustituto, pues está sustituyendo la original porque hubo cualquier error que hubo, pues, ¿no? Ah, ok, está Sí, bien. no Le tienes agradezco problema con eso. muchísimo. No, a la orden. Gracias. Ok, Sí, y es altamente probable que reciba una carta del IRS diciendo que no hay ningún tipo de modificación en las cifras, ¿no? Porque a mí me ha pasado que hago una enmienda, es más, en una oportunidad yo hice una declaración y no me percaté de que yo estaba haciendo duplicidad o sea, poniendo en la declaración en un Schedule C la depreciación y también millas, ¿ok? Entonces, yo envié, el IRS no, o sea, aceptó la declaración, por supuesto, pero por fortuna yo me di cuenta pronto de eso, ¿no? Entonces, procedí a hacer el cambio, o sea, a eliminar en este caso el tema de la depreciación y dejarla tal cual como estaba, porque ni siquiera, al menos en el software que nosotros usamos, o sea, tú tienes la posibilidad de incorporar los datos de activos fijos y solamente que sean los datos del activo fijo, ¿ok? Funcionan solo como datos de descripción de qué vehículos en este caso se estaba utilizando. Y yo eliminé eso porque vi que el sistema en la declaración lo había tomado como que yo estuviera aplicando las dos cosas y como en una parte solamente, repito, era la información de los datos de los activos y eliminé eso y dejé solamente la depreciación, luego el contribuyente recibió una carta diciendo eh, que no pasaba nada, que eso no había generado ningún efecto sobre la declaración y que bueno, entonces... claro. eh, No, y eso claro, fue una, ¿con qué? sí, y eso fue una enmienda. El tema es que muchos de nosotros tenemos cierto temor por hacer enmiendas creyendo que, o sea, una enmienda es No, otra, es otra declaración. puedes hacer tres enmiendas de un impuesto si Sí, es necesario, sí. sí, sin ningún problema. O sea, puedes Entonces, hacer tres veces una enmienda. sí, es un tema al cual no debemos temerle y el error puede ser nuestro, como en mi caso, el caso que yo estoy relatando, o puede ser alguna omisión de información por parte del cliente, o Eh, alguna o omisión de parte nuestra, se nos olvidó incorporar una planilla, ¿ok? claro, claro. Entonces, Lo todas que no esas... puedes enmendar, lo que no puedes enmendar nunca, disculpa Darwin, es que hay mucha gente que me pregunta, ay, mandé una 1120S y era una 1065. Voy a mandar una Ujú, enmienda, eso no es enmienda. O sea, no se puede enmendar. Si yo por error envié una planilla que no correspondía, el IRS simplemente no la va a procesar. La puede recibir, les puede decir aceptado en el sistema, pero realmente el IRS no la está procesando porque no sabe que, o sea, no sabe no. Simplemente esa clasificación que uno está enviando no corresponde con lo que ellos tienen como clasificación. Entonces, muchas veces mandan una carta diciendo que esa empresa no está registrada, por ejemplo, como una 1120S, sino como una 1065. Entonces uno tiene que enviar la 1065, que es la que corresponde para que la registren, y les van a emitir una multa. Y bueno, se puede perdonar la multa porque hay una causa justificada, que es que me equivoqué de tipo de planilla, pero sí declaré. ¿Ok? Entonces hay un perdón de la multa, pero es un trámite y tarda tiempo, ¿no? Porque mientras el IRS te dice no eres una 1120S, eres una 1065, y tú vuelves a declarar y después te llega la multa, todo ese proceso tarda fácil 4 o 5 meses, ¿no? sí. Entonces, Sí, a mí me pasó pero la algo gente... parecido. Ujú.
el año pasado, Ujú. porque un cliente, él declaró antes del 15 de marzo, perdón, una 1120, una C Corp. Eh, y nosotros habíamos introducido en noviembre el cambio a Small Corporation. Eh, yo verifiqué con él si le había llegado la carta del cambio y como no llegó la carta del cambio, al momento que nosotros hicimos la declaración, que fue el 14 de marzo del año pasado, eh, la hicimos con la información que teníamos, que era una corporación C. Ajá. Entonces, bueno, imagínense ustedes las casualidades. Nosotros declaramos perfectamente la corporación C. Las corporaciones C tienen chance hasta el 15 de abril, pero él decidió, probablemente pensó que se le vencía el 15 de marzo, y la hicimos el 14 de marzo del año pasado. Bueno, el día que nosotros estábamos haciendo la declaración, el IRS estaba haciendo la carta de la aceptación del pase a Small Corporation. Entonces, obviamente, cuando el IRS procesa la declaración de la corporación C, el IRS responde que, que no, que no se correspondía hacer la declaración como corporación C. Y que bueno, y además le decía que no había declarado. O sea, que no había declarado como 1120, pero ¿cómo vamos a declarar como 1120 si no tenemos la... Por eso, Darwin, siempre hay que esperar que el IRS envíe la carta. Cuando uno hace un cambio de clasificación, siempre hay que esperar que el Ujú. IRS responda y tener la carta en la mano de que ya fue cambiado por parte del IRS, porque Sí, eso puede generar problemas, pues. sí, lo que pasa es que el cuento es más largo. Nosotros entre diciembre y los primeros días de marzo llamamos y hablamos con el IRS y los que atendían las llamadas decían que esa solicitud de SCORP nunca llegó, Ujú. ¿ok? Porque nosotros la acostumbramos a hacerla por fax. Entonces, uno de ellos dijo, bueno, envíenla, ¿ok? Y envíen la que ustedes dicen que enviaron. Bueno, enviamos los comprobantes de que el fax había pasado con éxito, etcétera, etcétera. Eh, y yo creo que fue en ese reenvío de ese fax que había pasado con éxito, fue que ellos se percataron de que sí tenían una solicitud y la aceleraron un poco. Entonces, pero inicialmente y le hicimos la pregunta. Lo que pasa es que cada vez que tú llamas es un funcionario distinto, ¿ok? Sí, Entonces, pero claro, ellos van dejando notas allí de la conversación. Pero en este caso, eh, la última recomendación de ellos fue, no, declaren como corporación C, ¿ok? Y así lo hicimos. Pero repito, fue tal la casualidad que el día que nosotros declaramos, ese día el IRS emitió la carta, por supuesto que llegó a finales del mes de marzo la carta a manos del contribuyente, donde decía que no se había hecho ninguna declaración. Por supuesto hubo multa. Por supuesto apelamos a la multa, pero mostrando la evidencia de cuándo llegó la carta, cuándo emitió la carta el IRS, todas esas cosas, y cada funcionario decía algo distinto, ¿no? Entonces, por supuesto que el cliente quería pelear, ¿no? El tema, no, ni siquiera él quería pedir el perdón, sino hacer entrar en razón que por, por las comunicaciones que sostuvimos con el IRS, nosotros nunca fallamos. Declaramos a tiempo, mandamos las solicitudes a tiempo de Small Corporation, etcétera, etcétera.
Y fue hace, qué sé yo, hace un mes y medio, 2 meses atrás, cuando una funcionaria entró en razón o sea, debe ser que hizo toda la cronología escrita, ¿ok? Y se dio cuenta, sí, el error fue nuestro. Y ella eliminó la multa. Pero no es fácil llegar allí porque todos decían a los anteriores a ella que ellos tenían el derecho de poner la multa. Entonces, bueno, yo comento esto solo como que son gajes del oficio, que son cosas que se nos presentan y bueno, tenemos que lucharlas mientras nosotros creemos que tenemos la razón. No, O sea, que las razones y las pruebas nos asisten. a menos que lo agarres de manera personal, tú lo peleas siempre y cuando te paguen el trabajo, porque eso cuesta mucho tiempo. Sí, 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 sí. Sí, Sí, eso es lo otro, porque ellos, los contribuyentes creen que llamar al IRS es una tarea fácil, ¿no? Es una tarea difícil que agarren el teléfono y cuando lo agarran a veces son llamadas de más de una hora. sí, Entonces, por ese tipo de cosas, obviamente también hay que cobrar porque es nuestro trabajo. así Ok, es. aquí hay otra pregunta. Si un cliente entrega una 1099 NEC por un monto por encima al monto realmente recibido y llegada la fecha límite para declarar, no ha recibido, eh, ya va que me perdí, no ha recibido la forma corregida, ¿qué opciones tiene el cliente? Bueno, si tienes la seguridad de que la van a corregir, tienes que declarar con la información como si estuviera corregida. En algún otro, o sea, si tienes la seguridad de que la persona que emitió la 1099 va a emitirla, ¿ok? Yo me atrevería es es una decisión del preparador más que otra cosa, porque efectivamente tú no recibiste esa cantidad de dinero. Entonces, si ya tú hiciste el reclamo a quien la emitió y la van a corregir, tú pudieras declarar con con la versión del monto corregido. En última instancia, lo único que puede pasar es que el IRS te envíe una carta diciéndote que él tiene una información con un ingreso adicional diferente al tuyo. Pero, de nuevo, es una decisión del preparador en el momento. No hay nada escrito de qué tienes tú que hacer con eso. Este, si tú tienes certeza de que la van a corregir, pon el monto correcto para que después no tengas que enmendar. ¿Ok? Y si el IRS, digamos, procesa la declaración antes de haber recibido la corrección y después te envía una carta, pues tienes que devolverle una carta al IRS con la explicación y posiblemente con el anexo de la 1099 corregida, una vez que la tengas, ¿no? Y Porque, tú dime, tienes dime. una posición importante en relación con las 1099 y es que los problemas se pueden presentar solo cuando nosotros colocamos montos inferiores a lo que suman las 1099. Correcto, eso es así. Sí, Superiores nunca pasa, o sea, no. De hecho, cuando muchos de los impuestos que a mí me toca preparar, de empresas me dicen, ay, aquí están las 1099. Nunca tienes todas las 1099, pero si el estado de cuenta bancario tiene un monto superior a las 1099, ni miras las 1099, porque no es necesario, tienes el monto depositado en cuenta. Claro, Entonces vas a trabajar con el monto depositado en cuenta. sí, es correcto. Sí, pero Gracias. a mí me pasó un caso parecido a ese de la pregunta, pero eso fue el año pasado también. Una, una compañía le emite a un cliente que yo tengo, que es una Escort, le emite una 1099 que incluía los montos que todavía no le había pagado. ¿Ok?
Es decir, por poner un ejemplo rápido, le había pagado 600.000, tenía por pagarle $100.000 e hicieron la 1099 por 700.000. Entonces, yo le digo a mi cliente, bueno, habla con la compañía y dile que te la corrijan. Entonces, la compañía le dijo que no iba a corregir porque la contabilidad de ellos es una contabilidad de acumulados accrual, ¿ok? Y por lo tanto, entonces ellos sí podían eh, hacer una 1099 considerando todos los pagos hechos y por hacer, porque ellos tenían que reflejar lo que verdaderamente en algún momento tenían que pagar. Entonces, no sé qué opinión le merece a Jesús ese caso de No, cómo. la 1099, a ver, eso es un tema que pudieras analizar. La 1099 tú la emites generalmente la emites por el monto que efectivamente Pagado. pagaste, ¿ok? Ujú. Sin embargo, cuando tú tienes derecho al dinero, aunque no hayas recibido el dinero, la empresa que te emite el 1099 tiene que emitir por el 1099 total. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Y hay dos casos. El primer caso es llegó el 1 de enero y tú no recibiste un cheque que efectivamente tú terminaste un trabajo, pasaste la factura, la empresa emitió el cheque, pero el cheque no te llegó a tiempo. ¿Ok? Bueno, te llegó en enero. Entonces tú dices, este dinero es de enero. No, ese dinero no es de enero. ¿Por qué? Ujú. Porque tú tenías derecho a ese dinero el año anterior y la empresa emitió ese dinero y emitió el cheque en diciembre. Por problemas de correo a ti no te llegó. Aunque tú no lo tengas depositado en cuenta, ese dinero corresponde al año anterior. ¿Ok? Y tienes que declararlo. Entonces, tú puedes decir, mi 1099 está superior a lo que yo deposité. Puede ser que sí, pero ese dinero era tuyo y la norma dice que aunque no hayas recibido y aunque no hayas depositado, ese dinero lo generaste y tienes derecho sobre ese dinero desde el año pasado. Entonces, pueden haber discrepancias y nosotros por practicidad decimos, no, el dinero depositado en cuenta es lo único que voy a declarar. Eso pudiera ser un error en el caso de una auditoría. Si viene un auditor y dice, mira, esta factura tú la emitiste el año pasado y se supone que es una factura de un trabajo 100% hecho. Entonces, en ese caso, aunque el dinero lo hayamos depositado en el mes de enero, debemos incluirlo en el estado de ganancia y pérdida del año anterior. Incluso si mi contabilidad es base caja. ¿Ok? Entonces, no me acuerdo la sección del código ahorita que regula esa norma, pero está escrita. Es una sección del código que la regula y dice, bueno, si yo tengo derecho sobre el dinero, aunque no lo haya recibido, ese dinero corresponde al periodo fiscal que se está declarando. Después le puedo mandar la sección del código si se la quieren leer completa, ¿no? Sí, habían unas cosas adicionales, es que, bueno, la contabilidad de acumulados era de el pagador en este caso. Ajá. Mi cliente, el que recibe la 1099, era una contabilidad cash, ¿ok? Jamás había recibido, jamás habíamos registrado cuentas por cobrar, porque todo era en base a lo que aparece en bancos, hasta ese año. O sea, Ajá. ese año yo lo que hice fue, porque hay otra cosa, Jesús, que tiene que ver con que, o sea, en una contabilidad de acumulados entre ambos se puede resolver más fácil, porque no solamente es que me están
dando una 1099 con dinero que yo aún no he recibido, sino que también allí hay, o sea, probablemente algunas horas trabajadas que yo no he pagado. ¿Ok? Sobre Claro, todo ese problema se presenta en las últimas semanas del año, ¿no? Entonces, y en mi caso había una complicación adicional y es la manera como QuickBooks lo refleja. ¿Ok? claro, claro. Sí, entonces, Bueno, pero entonces, son detalles que hay que cuidar y hay que saber porque el día de mañana, ¿cómo defiendes una auditoría? Pues, ¿no? Entonces, si efectivamente tienes derecho sobre él, se considera caja, ni siquiera se considera de vengado. En el caso de que la empresa emita un gasto, y yo no tuviera derecho sobre él, siendo yo el contratista, eso sí lo puedes pelear, porque básicamente estás emitiendo una 1099 para poner una deducción y tú poder pagar menos impuestos como empresa, ¿no? Pero, ujú, y eso se da en el caso, por ejemplo, no sé, un electricista que contrate una obra, y que la obra sea por fases, ¿no? ujú. El electricista puede haber pasado la factura completa, pero él no tiene derecho al 100% de la factura. Y la empresa que está haciendo la 1099 puede decir, como está diciendo, yo voy a hacer el monto del 1099 por el 100%. Eso no es, en ese caso, eso no tiene sentido. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se hace una evaluación y se genera un pago a una factura por hitos, ¿no? Y si ese fuese el caso, entonces la 1099 no tiene por qué salir por el monto total de la factura y la compañía no puede decir, es que yo estoy emitiendo en base a una factura. Eso no tiene eso sí no tiene sentido. Y ahí sí se puede, digamos, discutir y decir, dame mi 1099 por lo que yo tengo derecho, no por lo que yo no he hecho, ¿no? Sí, y por supuesto, o sea, llegar a ese punto de encuentro no es un tema fácil, ¿no? Porque Correcto. fíjate que este año ese mismo cliente mío que le sigue trabajando a esa empresa recibió una 1099 exactamente por el monto total de los depósitos que hicieron. Entonces se ve que fue un Exacto. criterio distinto entre un año y otro de ellos, ¿ok? Porque en Claro. el año 2024 este, colocaron dinero de más y en este año colocaron dinero exactamente por el monto de lo que efectivamente ellos pagaron. Entonces, Exacto. con ese tipo de inconsistencia tenemos que bregar y saber cómo dar respuestas, ¿no? Para saber lo que estamos haciendo. Ok, voy con otra pregunta que está aquí y después voy con la que acaba de hacer David. Para los que hacen Uber, ¿es correcto recibir una 1099 NEC o una 1099K? Sí, o sea, a ver, Uber funciona como un punto de venta y tienes que leer el contrato de Uber, ¿no? Entonces es como si tú tuvieras un punto de venta donde vas a pasar tarjetas de crédito. Así funciona Uber. Entonces Uber te manda un 1099K con el 100% de lo que tú facturaste, no de lo que te depositaron, sino con el 100% de lo que tú facturaste. Y ellos te van a quitar su comisión, etcétera, y te depositan el neto. Por otro lado, hay una naturaleza del ingreso que no tiene nada que ver con el punto de venta, ¿ok? Como por ejemplo los tips que te paga la gente. Entonces, los tips, ellos los eh, eh, están diciendo que eso es un no-employment compensation, que te lo dan aparte. Entonces, por eso te emiten una planilla separada. Y para cierto tipo de incentivos que ellos mismos dan, es un incentivo que ellos te están dando. Tú no se lo estás facturando al cliente. ¿Ves?
Entonces te dan un 1099 NEC porque ellos separan qué es propiamente el viaje y qué no es propio del viaje. Entonces te da una 1099 NEC por separado. Entonces, si es propio hacerlo, sí. Yo pudiera inferir que ellos tuvieron problemas con el IRS en algún momento y les mandaron a separar el tipo de ingreso o el tipo de pago que estaban haciendo. Entonces, es lógico que sí puedas recibir, y lo recibes de hecho, una 1099K y una 1099 NEC. Pero Sí, deben, ah, perdón, deben dígame. recibir las dos formas, las dos formas. A veces sí. Sí, si tuviste los dos tipos de ingresos, recibes los dos tipos de formas, sí. Lo que pasa es que también depende de los montos, ¿no? Entonces, si no tengo los niveles en mi cabeza, pero si pasas de cierto monto, creo que para recibir una 1099K tienes que tener más de $20,000. Y si para recibir una 1099 NEC tienes que tener más de $600 y a partir de este año es más de $2,000. ¿Ves? Entonces, si no las recibiste, puede ser que no hayas llegado a esos niveles, entonces recibes una sola. Ah, ok, ¿Ves? entiendo, gracias, entiendo. Sí, ok. Sí, a veces emiten una K, no emiten la NEC, a veces emiten la NEC y no la K, a veces emiten las dos. Y hay cosas que a mí en esta temporada que hay casos con los tips, con las propinas, eh, por definición, ellos pagan las propinas y las justifican a través de la 1099 NEC. Mm, sí. Y cuando leo el informe anual de Uber, por ejemplo, el monto de las propinas es mayor al monto que sale en la 1099 NEC. Ujú. Entonces, yo me he dicho a mí mismo, ok, pero es que por definición esto debería estar en la 1099 NEC, pero ¿cómo hago yo para colocar unos tips asociados a una 1099 NEC cuando el monto de la 1099 NEC es menor al monto total de las propinas? Entonces, lo que he hecho en ese caso es asociar las propinas a la 1099K, que por principio, por definición, o sea, todo lo que se está pagando allí es algo relacionado con los viajes, pero eso lo he visto en más de un caso este año por el tema de las propinas. ¿Ok? Entonces, obviamente, hasta ahora no he tenido ningún problema, pero es muy temprano para saber si ese contribuyente va a tener o no problemas por haberlo asignado así, pero este, bueno, o sea, porque hay otra cosa en esa nueva deducción y es que eh, para que la deducción se materialice, esa área de negocio, en este caso Delivery Driver, tuvo que haber tenido ganancias. ¿Ok? Entonces, este, hay otro elemento adicional allí presente, ¿no? Porque a veces vemos que, pero ¿por qué no me está agarrando la nueva deducción? ¿Ok? Eh, y voy a pasar a la otra, a la de horas extras. Entonces, en mi presencia, en mi oficina, por ejemplo, una pareja decide, no, vamos a declarar separados, casados pero por separado. Y bueno, fue una decisión que la tomaron entre ellos dos allí. Y a una de las dos personas que tenía bastantes horas de sobretiempo, este, yo le digo, mira, tú trabajas sobre tiempo porque es un técnico en una empresa. Entonces, sí, sí, yo tengo, pero yo dejé de trabajar en esa empresa. Bueno, llámalos, pide el último talón de cheques de diciembre o hasta el momento en que trabajaste y envíame. Entonces, ya yo eh, había hecho e-file con una de las dos declaraciones, estaba esperando por las horas extras de la otra
y allí caigo en cuenta porque como una semana después es que él me envía el reporte, pero es que no, esa deducción no está materializándose porque declararon por separado, ¿ok? Y la deducción está hecha para casados que declaran en conjunto, En conjunto. ¿sí? ¿Se podía hacer una enmienda? Claro que sí, ¿ok? Pero es un tema que ellos tienen que decidir, ¿ok? Uno pudiera decirle, mira, esto se puede arreglar con una enmienda, pero los dos tienen que entrar a un acuerdo para hacerlo, porque no fue decisión mía que, que declararan por separado. Bueno, aquí hay otras preguntas. Aquí David pregunta, ¿ese caso es un error contable? David, como buen contador, no sé a qué se refiere David. No, que Eh, se refiere a la pregunta de Uber. Yo las leí ahorita. ah, No, ah, hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿No? bueno, Ah, bueno, es a la paisano, orden entonces, si no es eso. paisano tuyo, por el acento. ¿Verdad? De Bueno, Maracaibo. de la Ah, República Soberana. Eso es correcto. Futura Sí, independencia. Ok, así no, es. es en el caso que estaban hablando la 1099 que registraron un ingreso sin haberlo ok. recibido, ¿verdad? Que ya cuando llama a la empresa le dice no, porque son, disculpen el inglés, acron, ¿no? Ok. Ajá, Ajá. accruals. De que si hablamos de principio contable, eso si no me equivoco, un principio general, cuando nosotros registramos eso es lo que se llaman gastos acumulados por pagar. Eso es Nosotros correcto. al cierre del ejercicio determinamos a quién se le debe con su respectivo soporte, por supuesto. Por ejemplo, si ese señor me entregó la factura, yo digo, bueno, hay que pagarle eso, pero llegó el 31 de diciembre o cierra el ejercicio y no emití el cheque. Por lo tanto, registro ese gasto, pero creo una obligación que va a ser una cuenta por pagar a ese señor o en su defecto, hago una cuenta maestra que se llama gastos acumulados por pagar y hago la subcuenta, en ese caso, ese señor. Para él no es un ingreso, para nosotros es un gasto. Condición que el año que siguiente debo pagarlo, que es lo que siempre se hace. Por eso pregunté, ¿debe ser un error contable cuando le dieron esa respuesta al señor de la 1099? ¿Ya? Claro, bueno, Ok. sí, está claro. Debe ser un error contable del, Del emisor. ah, del emisor, exacto. Sí. Correcto, ahí está. Es posible que quien está emitiendo no lo sabe. Ok, Y sí, ok. Bueno, aprovechando otra pregunta, ya que estamos acá en vivo. Ok, como, ahorita el profesor está hablando de los tips, ¿verdad? Me llama la atención que un cliente recibe una carta de Instacart y habla de los tips. Y en el caso de Instacart, la gran parte de los ingresos son tips. Ok, me acuerdo la regla, me acuerdo el límite, todo eso. Pero investigando, me dicen que en el caso de los drivers, Uber, Lyft, Instacart, Amazon, esos tips, Amazon no recuerdo, me acuerdo de Lyft, Uber y Uber, eso. Y que esos tips no califican para la nueva norma. Entonces, hay que sí de califican. bastante. Sí, no, sí califican. Ah, Tips es tips. tip. Siempre sí, el tip siempre es tip, ¿ok? Y si está catalogado como tip, califica para la norma y lo que tú tienes es que cuando haces el impuesto, si tú sabes el monto de tips, tú los colocas en la declaración. Sí, no me parece en la. Siempre Sí, porque debe aparecer en la 10. lo que puede suceder, sí, a veces está incluido y a través del estado de cuenta de la aplicación tú puedes saber Ajá, qué parte es tips. pero, Lo que puede estar sucediendo, lo ajá. que puede estar sucediendo es que la cantidad de tips que tú vas a deducir no puede ser mayor a la cantidad de dinero que te están pagando, que tú estás ganando, pues en general. O sea, tú no puedes decir, yo trabajo en este restaurante, me gané $10,000 y voy a deducir $20,000 de tips. Claro, ¿Ok? perfecto, excelente. Entonces tú acabas de decir que en estas aplicaciones la mayoría del ingreso es tips. Entonces Sí, es muy posible que lo que estás ganando en tips supera lo que la aplicación te está pagando. ok, Y entonces tienes una limitación, o sea, tienes perfecto, un límite y no puedes deducir más de lo que te está pagando la aplicación. excelente, aclarado. Muchísimas gracias. Ahora Oh, ya aclaré ok, bastante la duda. Muchas gracias. bueno, a la orden. Y aquí hay otra pregunta ya de otro tenor.
Si compro una casa de 2 familias y alquilo una parte de la casa, el ingreso recibido se reporta en el anexo E o en el anexo C. Si la casa es tuya, la estás alquilando, aunque alquiles la mitad o alquiles una casa de las dos, si son dos casas, es un anexo E. Siempre tú vas a colocar en los anexos E los alquileres de casa. Oh, ¿Cuándo te toca utilizar un anexo C? Cuando la casa no es tuya, pero tú vives como un comisionista de rentar casa. O sea, tú haces un contrato con 5 personas para rentar las casas, pero la casa es de esas personas. Y tú estás en el medio haciendo de intermediario. ¿Ok? Entonces, tú lo que tienes es un negocio de renta de casas que no son tuyas. Entonces estás en el medio. Entonces eso es un Schedule C. Aunque tú estás alquilando casas, las casas no son tuyas. Entonces tu negocio no es la casa. Tu negocio es una comisión que te vas a ganar de alquilar esas casas. ¿Me explico? Entonces, en ese caso tú eres un anexo C. Pero si la casa es tuya y la estás rentando, es un anexo E. y si le brinda servicios esenciales, Jesús. Los servicios esenciales, si superan ciertos montos, es un anexo C también. Va en el anexo C. O sea, yo no solamente hago alquiler de casa, sino que hago el desayuno y se los llevo a la casa. Eso es otro negocio. Ya eso no es parte del alquiler de la casa. O hago servicios de limpieza, ¿no? Entonces, todos los servicios esenciales adicionales que tú hagas pasan a ser un anexo C, porque es otro negocio, básicamente. Le plancho la ropa al inquilino. Si eso todo eso aparte, todos los negocios conexos. Es un anexo C adicional, eso es otro pero negocio. esos ingresos también se declararían en el C, esos ingresos por Sí, renta. se declaran en el C. Ok. No, el ingreso de renta, si la casa es tuya, es un anexo E. Es E. Y todos los demás es E, sí. Ok. Repito, cuando es C, es cuando mi negocio es alquilar casas, pero la casa no es mía. Entonces, básicamente, yo lo que estoy recibiendo es una comisión. ¿Ves? Entonces, allí pasa a ser un anexo C. Porque es un negocio, no es una renta per se. Ok. Una pregunta. Sí, Referente a los TIC que estaban hablando. Buenas noches. buenas noches, Buenas ¿cómo estás? noches. Hola. Pues sí, efectivamente, Istancar está mandando, en lo que se refiere a Istancar, están enviando unas cartas a los choppers, pero como ellos son tan eficientes, no se las han mandado a todos. Pero ahí lo que están colocando ellos en realidad porque yo trabajo también con esa aplicación. Entonces ellos lo que están colocando ahí, Jesús, le está diciendo, mire, de todo usted tiene $15,000 de ti, el Ok. monto global. Algunas Ajá. personas, yo tengo conocidos que no, que el contador me dijo que no podía declararlos porque no podía deducirlos porque no tengo pero la aplicación de Instacart te muestra semana a semana lo que tú ganas desglosado. O sea, tú tienes toda esa información en la aplicación. Yo soy de la que piensa que Exacto. eso es un medio de prueba. Igualito tú puedes hacer un screenshot e imprimir cada semana. Y tienes ese medio. Totalmente. Entonces, sí, pero fíjate que es una amiga que yo le pregunté, me dijo, no, que él me dijo que no lo declarara porque yo no tenía que no hiciera la deducción. Pero creo que No, correctamente. Te corresponde por ley. Incluso la planilla, el anexo A1 dice específicamente tips ganados en trabajos independientes, ¿no? Entonces, sí te lo permite la norma, tiene unas limitaciones que hay que claro, buscarlas y decir cuál es el límite, pero sí te permite bajarlo. Yo creo que lo que pasa es que esto es demasiado nuevo. Entonces, sí, hay gente que todavía, todos estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Hay cosas que yo no sé, pues, ¿no? De la OVA, porque en la práctica no me ha tocado, porque no me lo he leído, porque no lo supe interpretar. Entonces, es demasiado nuevo.
Entonces, Mm, va a haber, digamos, habrá gente que dirá, mira, no, eso no va, porque no lo quiere interpretar, porque no, o no sabe qué responder, pero bueno, sí, porque yo creo que, la gran mayoría de las aplicaciones no han mandado la forma desglosada porque no las han arreglado. claro, claro, Entonces las están, todavía faltan regulaciones, todavía el software que yo utilizo todavía dice, mira, esta planilla está en borrador. Puedes llenarla, pero está en borrador. O sea, y primera vez que me pasa en tantos años, ¿no? Que siempre me dicen en borrador una semana, pero ya llevamos más de un mes que el sistema se activó y todavía hay planillas en borrador. Entonces es por eso, porque todavía están, digamos, haciendo el fine tuning de la nueva norma, pues. ok, gracias. Sí, a la orden. Sí, hay otra cosa que yo me he percatado eh, en distintos grupos de chat de impuestos, y es que para tratar de probablemente de favorecer al contribuyente, en algunos informes de drivers, donde, por ejemplo, Uber coloca los tips, coloca también los incentivos, ¿ok? Entonces, desde mi perspectiva, allí claramente dice qué son tips y qué son incentivos, que son dos cosas para mí absolutamente distintas. Porque los tips los dan los clientes y los incentivos los da Uber. Pero muchos preparadores de taxes están tomando las dos cosas como si fueran tips. Entonces, para mí están incurriendo en un grave error. Este, y bueno, cada quien se acoge a las consecuencias de lo que hace, pero yo allí lo veo clarito, clarito, y no solamente pasa en Uber, en Lyft también aparece la línea clara de tips, y con DoorDash me he quedado yo sorprendido porque, por ejemplo, en un caso que me llegó, un cliente hizo $35,000 en DoorDash, y cuando voy a buscar en el informe los tips, da de los $35,000 que generó de ingresos en la aplicación, 32,000 fueron tips. Entonces, ¿dónde están los reales que está arriesgando DoorDash allí? Eso es otro tema. Eso no es un tema de impuestos, ¿ok? O que tengamos nosotros que ver con ello, pero eso me llamó la atención. Y en otros casos, yo he visto que la proporción no fue tan exagerada como la que vi en ese caso en particular. Entonces, ¿qué hace que algunos clientes, o sea, tengan casi que el 90% en propinas y apenas el 10% en esfuerzo propio? Eso nadie. El año pasado en Dordas yo detecté varios errores en los informes. ¿Cuáles errores? Bueno, errores tales como eh, que ellos, o sea, una persona había hecho eh, $30,000 en la aplicación, y Dordas le había reportado en el informe que recorrió 3,000 millas. Entonces, obviamente, o sea, yo le dije, tú eres un superdotado, o sea, tú te estás ganando, qué sé yo, casi $100 por milla recorrida. ¿Cómo? Eso no es posible. Bueno, eso es lo que dice el informe. Entonces, son cosas que yo le dije, yo no creo en ese reporte de millas. Y es por eso que yo recomiendo siempre que cada quien cuente sus millas con una aplicación telefónica. Voy aquí a otra pregunta, ¿ok? Ok. Mi hija sufrió un accidente vehicular, pérdida total.
su seguro primario, canceló la deuda que tenía con el concesionario, de allí no le quedó ningún saldo a su favor. El otro seguro de accidentes le emitió un cheque por 12,000, le generó una 1099 NEC, pero en su cuenta del IRS no aparece reflejada esta 1099 NEC. Bueno, Creo que los pagos de seguro no son gravables, pero no estoy segura. sí, no, y depende. Cuando el seguro te emite un cheque, porque lo que te está es cubriendo, digamos, tuviste un accidente y no puedes trabajar, y te dan un pago punitivo porque no, para compensar el sueldo. Cuando el seguro te paga para compensar el sueldo, ese ingreso es gravable. ¿Ok? Cuando no es gravable, bueno, cuando te están sustituyendo el vehículo. ¿Ok? Y te están pagando la pérdida total del vehículo. Eso no es gravable. ¿Ok? Sin embargo, si suponiendo que el vehículo le debías $10,000 y el seguro te emitió un cheque por 15,000, te estás ganando $5,000 y esos $5,000 son gravables. Entonces, no, yo creo que hay una falsa creencia de que, si me lo paga el seguro no es gravable. No, dependiendo de lo que el seguro te esté pagando. Entonces, una parte es no gravable, pero una parte puede ser gravable, dependiendo del tipo de ingreso, dependiendo del tipo de pago que el seguro te está haciendo. Entonces, no sé por qué razón no te aparece en cuando yo siempre he dicho que la 1099 es una planilla chismosa. Entonces la 1099 que recibimos nosotros es una copia de la 1099. Pero cuando alguien emite una 1099 es porque se la entrega al IRS y después te da una copia a ti. Entonces, si no aparece en el sistema y el seguro te la entregó, o está en camino o hay algún error en el proceso. Porque primero se le entrega al IRS y después se le entrega a las personas. ¿Ok? Entonces, bueno, Ok, no sé si gracias. Sí, a voy la a estar orden. pendiente. Gracias. Sí, ok. Hola, Darwin, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Blanca, ¿cómo está? Perfecto. Sí, eso es importantísimo. Claro, yo no sé si el seguro emite algún informe, ¿no? Donde se puedan discriminar las cosas, pero yo tengo un amigo que le pasó algo parecido y él venía también con la inquietud y yo le respondí algo muy parecido a lo que acaba de responder Jesús. Depende de lo que te estén pagando. Habrá que revisar. En ese caso de ese amigo ya llevan más de 9 meses y claro, pero ellos se fueron por el tema de la demanda, ¿ok? Entonces habrá que esperar que salga, o sea, ya ellos pagaron el carro, el valor del carro, el seguro, pero lo otro que está relacionado, porque son dos personas bastante mayores, los que iban en ese carro cuando ocurrió el accidente, cuando los chocaron, y hay que esperar a ver qué pasa con el tema de la demanda, porque el seguro también les pagó las terapias que tenían que hacerse, ¿ok? Pero todavía, Las terapias no son sí, taxables. ¿no? Ese dinero de médico Sí. no es taxable. Entonces, eh, hay que esperar a ver qué resuelve la demanda y cuando les llegue el cheque, a ver qué es lo que está pagando adicional el seguro, porque el señor trabajaba también como driver y obviamente se quedó sin carro por un tiempo y eh, algo de lo que le paguen va a estar relacionado con el trabajo. Entonces, pero a la fecha todavía no, eso no ha ocurrido. ¿Ok? Bueno, aquí no hay más preguntas. No sé si es que no hay más. No sé si es Poca que... gente hoy porque avisamos muy tarde. Sí, 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 yo avisé muy tarde. Es que he estado muy ocupado con las contabilidades y bueno, la Está semana bien. pasada hubo casi 30 personas simultáneamente allí. Sí. Pero Bueno, no no. queríamos dejar pasar el viernes y
y acostúmbrense a que de aquí en adelante los viernes vamos a utilizar este momento Y para el viernes que viene, compartirlo ¿qué con día cae? No es 15, ¿verdad? Porque si es 15 no vamos a hacer nada. hoy es 6, es 13. Es 13, bueno, entonces podemos hacer el viernes, traigan todas las preguntas que tengan de los impuestos que tengan que presentar Sí, el 15 para que les dé tiempo. sí, Está bien. sí. O sea, una costumbre que yo hago es, yo me fijo en el año anterior, o sea, quienes me declararon de las empresas que están obligadas a declarar el 15, que son las partnership, 15 de marzo, las partnership, las Escort. ISCOR, ¿cuál otra, Jesús? No, Partnership y Escort, Ok. si alguien tiene extensiones porque tiene impuestos internacionales, la 8804 se debe extender también. ¿Okay? Porque por ahí empezaron a llegar multas de 8804 a mucha gente y me preguntan, y sí, la 8804 tiene una extensión adicional. No porque yo extienda la 1065, la 8804 está extendida. Entonces, ojo con eso. Pero básicamente esas dos, pues, ¿no? Partnership y S-Corp tienen vencimientos el 15 de marzo. Lo otro que es muy importante es que también, y es el ámbito internacional, que si hay retenciones en la 1065, todos sabemos que la 1065 son empresas de pass-through, o sea, son empresas de paso, donde las empresas no pagan el impuesto y eso pasa a cabeza de los socios. Sin embargo, cuando los socios son extranjeros, hay que hacer una retención en la fuente, o sea, hay que hacer una retención desde la LLC y depositársela a la IRS. Ese pago se tiene que hacer el 15 de marzo porque si no tiene penalidad, aunque hagamos la extensión. La extensión es para declarar, nunca para el pago en ningún caso. Entonces, importante porque hay gente que crea, no, extendí, no importa, hay una retención, la pago después. Y después llega la multa y no hay manera de quitar esa multa. No tiene un perdón automático como tiene otra parte de los impuestos. Entonces, bueno, si alguien hace internacional, pues que revisen esas partes. Bueno, jóvenes, entonces muchas gracias a todos Profesor. por... Ajá, dígame, Isabel. Gracias. A la orden. Discúlpeme, es que aprovechando de que voy a hacer la enmienda en la 1065, no sé si es oportuno hacer una modificación en la fecha en que inició operaciones la empresa, algo así creo que dice, no se recuerdo exactamente, pero yo la fecha le había colocado la misma de los artículos de organización y solo son como 5 días de diferencia. No le puse la fecha que dice el IRS en el documento donde aparece el EIN. No sé No, bueno, primero son 5 días de diferencia, número uno. Número dos, el EIN siempre viene más tarde Ajá. que la apertura de la compañía. O sea, generalmente se utiliza lo que tú utilizaste, que es la apertura de la compañía. Se supone que es a partir de ese día deberías estar activa, ¿no? Yo entiendo Ok. que si no tienes EIN, no puedes abrir una cuenta bancaria. Eso no quiere decir que la empresa no estaba trabajando. Pero eso no Ah, es un punto, digamos, que te vaya a levantar una alarma, que te vaya a hacer una multa por 5 días. Eso no importa. Entonces, ok. yo utilizo la del annual report, o sea, o la de los artículos de organización. Ah, Este, perfecto. sí, ok, Gracias. a la orden. Ok. Bueno, que Bueno, pasen entonces happy weekend, happy weekend. Happy nos vemos Gracias weekend. el igualmente. próximo fin de semana, Nos vemos el viernes. el viernes, el próximo, 13. Ok. Correcto. Gracias a todos. Bueno, hasta luego. Gracias.